Ser Podcast. Tranquilidad. Ante todo, mucha tranquilidad. El plan de vacunación sufre un nuevo tropiezo. La vacuna de Janssen no llegará mañana como estaba previsto. Estamos asistiendo en vivo y en directo a la vacunación de la humanidad entera. A fecha de hoy se han vacunado ya más de 176 millones de personas en todo el mundo. Y cualquier tropiezo provoca reacciones en cadena en unas autoridades que tienen que responder ante opiniones públicas que quieren seguridad sanitaria, sí, pero que también están ansiosas por salir de esta pesadilla. Ya saben ustedes que me encanta repetir que nada es sencillo en este momento. Janssen se retrasa, pero continúa la vacunación con las otras marcas y hoy ya 11 millones de españoles tienen al menos una dosis puesta. 3 millones tienen la completa. Mientras los científicos hacen su tarea averiguando qué pasa con esas reacciones muy raras y minoritarias a algunas vacunas, aquí en España la política tiene ya sobre la mesa el esbozo del plan del gobierno para los 140.000 millones de euros que llegarán de Europa en ayuda directa o crédito ventajoso. Hay de todo ahí. La movilidad sostenible, cambiar nuestros coches contaminantes por eléctricos, la rehabilitación de viviendas, la modernización de las ciudades. Es mucho dinero y si somos capaces de aprovecharlos íntegramente, de captarlos primero con buenos proyectos y luego de aprovecharlos, se puede dar un empujón muy importante a este país. Mañana el presidente del Gobierno lo lleva al Congreso y se discutirá en pleno. ¿Se debatirá del futuro de España o del futuro de sus candidatos el 4 de mayo en Madrid? Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Saludo ya esta noche a Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pepa, y enhorabuena por SGM. Muchas gracias, Jesús. Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pues así da gusto comenzar, Jesús, ¿qué quieres que te diga? Con felicitaciones, vamos a seguir, que tenemos una noche intensa por delante. El día en 2 minutos, Esther. A vueltas con el final del estado de alarma y lo que pasará después, Feijóo plantea la prórroga como la solución menos mala. Dado que el Gobierno se niega a darnos herramientas legales para poder gestionar la pandemia con seguridad jurídica, pues la solución menos mala es seguir prorrogando un mínimo de garantías para poder tomar decisiones y que no cada comunidad autónoma tome decisiones dependiendo de la ratificación o no de las autoridades judiciales. Hemos visto que ante propuestas similares ha habido sentencias no convergentes. Ofensiva en el Senado al ministro Marlaska tras la sentencia que declaró ilegal el cese del coronel Pérez de los Cobos. El PP, Vox y Ciudadanos se mantienen en su exigencia de dimisión o destitución inmediata. Marlaska responde que no se irá por mucho que hagan ruido. Le vuelvo a decir, las 2 veces que me están reprobando, las 3, las 4, las 5... Bueno, pues batiré un récord. Ya saben que los vascos somos aficionados a batir récords. En ese sentido, le vuelvo a decir que son por 2 nombramientos de mutua confianza. En las Cortes de Castilla y León, debate sobre la pandemia que ha derivado en bronca e insultos. La consejera de Sanidad hablando de la salud mental de los socialistas, el presidente de las Cortes que expulsaba a una de las procuradoras de este grupo. Ocupa la salud mental mucho y la suya especialmente. En la expresión que ha dedicado la señora consejera de necesitar algún tratamiento mental, no por mí, porque tengo que decir que me da igual. Silencio. Que me diga la señora consejera con total confianza, es que me la trae al pairo. Si tengo que quedarme solo en este pleno, me quedaré solo. Señora Sánchez, señora Sánchez, la llamo al orden por tercera vez, abandone el hemiciclo ya. Esta que vamos a escuchar es la tía del chico afroamericano muerto en Minneapolis por el disparo de un policía. Say his name! Dante White! They murdered my nephew!
She killed my nephew. Decid su nombre, pedía a los que estaban a su alrededor entre sollozos y rabia contenida. Lo mataron a mi sobrino. Y estamos pendientes de un incendio en varias naves de un polígono industrial en Seseña, en Toledo. Afecta a unos 52.000 metros cuadrados. Están trabajando allí los bomberos en ese punto, pero no se ha tenido que atender a ninguna persona. La nube de humo se veía desde varios kilómetros, incluyendo algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Y cerramos este día muy contentos, lo apuntaba Jesús Maraña, con la SER líder, con diferencia, con el mejor resultado en los últimos 4 años. 4.367.000 oyentes. 400.000 más que Onda Cero. Este programa, Hora 25, es líder de la radio nocturna con 957.000 seguidores diarios. También lideran sus franjas horarias Hoy por Hoy, con Àngels Barceló, que suma 75.000 oyentes nuevos y alcanza los 3.055.000 seguidores diarios. Y La Ventana, de Carlas Francino, que incorpora 92.000 oyentes más hasta llegar a los 929.000. El informativo más escuchado a mediodía es Hora 14, con José Antonio Marcos, que consigue 608.000 seguidores diarios. Durante los fines de semana, A Vivir, que son 2 días, sube su audiencia el sábado hasta los 2.218.000 oyentes y lidera igualmente los domingos con 1.900.000. En los programas deportivos, Carrusel tiene un promedio de 1.404.000 seguidores cada fin de semana y El Larguero llega a los 746.000 oyentes cada noche. De madrugada, El Faro de Mara Torres es el más escuchado, con 238.000 oyentes, y De Buenas a Primeras, con Marina Fernández y Aitor Albizua, consiguen su mejor dato con 108.000 oyentes. Hay una cifra más, el dominio de los 40 continúa siendo apabullante con una audiencia diaria de 2.792.000 oyentes. Ha incrementado la distancia con sus competidores. Muchas gracias. Y en la contra de Hora 25... I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. No sé cuántas veces hemos hablado en este programa de lo irrespirable que se vuelve a veces la conversación en las redes sociales, porque eso va por barrios. Estos días ha vuelto a ser noticia por la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de abandonar Twitter, agotada por las polémicas y los mensajes de odio continuos. ¿Qué está pasando, Javois? ¿En qué convierten algunos las redes sociales para que haya quien no aguante más en ellas? A veces en lo que hemos querido. A mí me parece una representación igual de valiosa que la calle, pero es cierto que más mezquina y más brutal por la sencilla razón de que un miserable insulta con más facilidad cuando no le pueden responder. Yo entiendo a muchos perfiles, la afirmación de muchos perfiles, la mayoría, que dicen que Twitter es bueno y sano si uno se crea su microcosmos con cuidado. Yo soy uno de esos perfiles que lo creía, y yo he tenido muchas más buenas noticias en Twitter que malas, pero es verdad que ni yo ni la mayoría de esos perfiles somos Ada Colau, ni somos cualquier mujer con la fama que tiene ella y con su proyección. Que te insulten de vez en cuando, pues no es lo mismo que te insulten 1000 por sistema. Y yo creo que una mujer como Ada Colau, y hay unas cuantas en España con ese seguimiento tan grande que tienen de ellas, políticas, periodistas, que decidan usar Twitter para conversar y dar su opinión, es raro que no reciban el primer insulto en los primeros 5 minutos. A ser posible sobre su físico, que de esto también hay que hablar. La mayor parte de las veces, si opinan con libertad y de asuntos políticos, estas mujeres ya escriben asumiendo como natural ser objeto de un linchamiento futuro. ¿Por qué vas a aguantar eso siempre? ¿Qué necesidad hay? Es que si te marchas te ganan ellos, ¿no? Te suelen decir, ¿pero qué ganan exactamente? ¿Ganan la alcaldía de Barcelona? ¿Ganan tiempo con su familia o con los amigos de Colau? Yo creo que el problema no lo tiene Ada Colau con su marcha, el problema lo tiene Twitter con los que se quedan. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. Qué bien y qué exactamente lo has contado, Manuel Javois. Muchas gracias, querida Pepa, y felicidades también de mi parte. Y tú ponte la medalla, un trocito de medalla que te toca. Un beso. Un beso, hasta mañana. Adiós. Chao.
used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Hora 25. Pepa Bueno. Recuerdo haber dicho muchas veces en esta pandemia que vivimos en un carrusel emocional y ahí seguimos, porque cuando pensábamos que Janssen iba a ser la vacuna protagonista de esta semana porque mañana se iba a iniciar el desembarco en España de 300.000 dosis, se detiene todo y a menos de 24 horas. La alerta la lanzaba Estados Unidos a primera hora de la tarde. Las autoridades sanitarias de ese país recomendaban paralizar el uso de esta vacuna para poder investigar 6 casos de trombos en personas que fueron inmunizadas con este fármaco. 6 casos entre casi 7 millones de personas que han recibido su dosis de Janssen. El porcentaje es mínimo, pero suficiente para detener la vacunación en todo el país, según las autoridades. Y esta decisión ha provocado otras decisiones en cadena. La propia farmacéutica fabricante, que es Johnson & Johnson, congela el lanzamiento de su vacuna en Europa. Y el Ministerio de Sanidad español anuncia a las comunidades que no va a distribuir las dosis previstas. La ministra Darias esta tarde en el Senado. En relación a la vacuna de Janssen, señoría, la FDA hoy acaba de comparecer, ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna y además a un colectivo 70-79 para seguir maximizando los beneficios, en este caso de esta vacuna, la de Janssen. Vamos primeros a Estados Unidos, donde se ha originado todo. Elizabeth Diago Navarro, doctora en bioquímica y biología molecular. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usted trabaja en el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York. Se han detectado 6 casos en casi 7 millones de dosis administradas. Las posibilidades de trombo son mínimas, son de un 0,0008%. Y aún así las autoridades paralizan la vacunación por precaución en todo el país. ¿Le parece proporcional esta decisión? Bueno, cualquier administración nueva de un medicamento, de una vacuna, tiene todo un proceso en el que se tienen que estar vigilando efectos adversos y en este caso, aunque sea un efecto adverso que ha ocurrido en una muy baja incidencia, se necesita investigar si hay una causalidad, si ha sido provocada por la vacuna o no, porque que haya ocurrido en personas vacunadas no quiere decir que la vacuna sea la causante, pero hay que estudiarlo. Entonces es mejor pausar. Mañana se reúne el comité asesor que asesora sobre la vacunación en Estados Unidos en un meeting que está convocado de urgencia y revisarán los 6 casos y decidirán si hay que cambiar las pautas de vacunación o cuáles son los próximos pasos. ¿Cómo? Adelante. No, hay que vigilar y que no es un evento raro, es algo que sucede con cierta normalidad con fármacos que están en proceso de aprobación o que hayan sido autorizados de emergencia. ¿Cómo han actuado en Estados Unidos con otras vacunas? Por ejemplo, ¿qué han hecho durante el debate que hemos tenido aquí, muy intenso en Europa, con la vacuna de AstraZeneca? Bueno, con la vacuna de AstraZeneca, como todavía no se ha enviado la documentación para obtener una autorización por parte de la FDA para poder usarse como una vacuna más dentro del país, en ese caso no ha habido debate. Lo que sí que es todos estos casos han llegado a los departamentos de salud, al CDC y son conscientes de eso, pero como AstraZeneca no estaba siendo suministrada en el país, no ha sucedido nada relativo a eso. Pero, por ejemplo, la pausa, que se provoque una pausa, que se haga una pausa en la vacunación con una vacuna, no es la primera vez que ha pasado con las vacunas de COVID. O sea, con Moderna, cuando hubo los casos de shocks anafilácticos, de choque anafilácticos, de reacciones alérgicas graves, se pausó durante unos días para investigar y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y según, como ya sabéis aquí, hay diferentes estados y ha habido estados que han pausado vacunación por esos efectos adversos. Pero se tienen que estudiar, es algo que
es normal y se debe realizar para que haya una correcta evaluación de todos los datos. ¿Qué va a pasar con las personas que han recibido ya la dosis de la vacuna de Janssen? ¿Se les va a hacer algún tipo de seguimiento? ¿Qué les han dicho? Pues no parece ser que vaya el CDC en los últimos datos que ha enviado en una nota de prensa. Lo que ha dicho es que no va a haber una vigilancia activa de los vacunados, pero se recomienda mensaje público, es que todas las personas que hayan sido vacunadas con la vacuna de Janssen en las últimas 3 semanas deben de vigilar por alguno de estos efectos o síntomas que pueden ser indicativos de que se pueda estar sufriendo un episodio trombótico. Dolores de cabeza fuertes, dolor abdominal, sí, hay diferentes casos y están dando esa información a la población. Elizabeth Diago, ¿cómo reacciona la población en Estados Unidos ante este tipo de decisiones? Se lo pregunto porque aquí se suele armar revuelo con los cambios de criterio. No sé cómo se lo están tomando los ciudadanos estadounidenses. Pues es que en este caso ha sido, yo creo que la primera vez que, bueno, no es que se ha pasado, como he dicho, con anterioridad, pero no ha habido un cambio de criterio. Ahora veremos en la reunión de emergencia que se va a producir mañana del comité asesor, veremos si existe un cambio en el criterio de administración de esta vacuna o cuáles son los próximos pasos. Por ahora, con todas las demás vacunas, lo que se ha dicho desde el principio, es decir, Pfizer administrarse a mayores de 18 si cumplen los requisitos, o Moderna Pfizer mayores de 16, Moderna mayores de 18 y Janssen era mayores de 18 y cada estado siguiendo las recomendaciones del CDC decidía si se iba administrando por edad, por ser grupo de riesgo o por estar trabajando en puestos en los cuales estás más expuesto a riesgos de infecciones. Entonces, como eso no ha variado en las 3 vacunas que estaban aprobadas, la población no ha sufrido, no han recibido información contradictoria de un día a otro, cambio en las recomendaciones. Es algo que veremos cómo se toma si se deciden hacer este tipo de cambio en las pautas de administración y se seguirá usando, pero lo que es verdad es que la población necesita conocer más datos y, por supuesto, las administraciones de salud pública y las agencias regulatorias deberán de estar preparadas para proporcionar la información necesaria para que una persona pueda tomar la decisión de si vacunarse o no vacunarse o qué es lo que sucede. Elizabeth Diago Navarro, del Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Nueva York. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. Buenas noches. Isabel Sola es viróloga, es codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y está desarrollando una vacuna contra el COVID. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los trombos no se habían detectado en los ensayos de las vacunas porque los ensayos se hacen con miles de personas y para encontrar 6 trombos ha sido necesario vacunar a 7 millones de ciudadanos. Y hablo en el caso concreto de Janssen. Claro, una cosa son los estudios y otra una aplicación general de esta envergadura, ¿no? Claro, los ensayos clínicos se hacen con varias decenas de miles de personas y se estudia la seguridad en ese número de individuos. Ahora, una vez autorizada la vacuna, hay una distribución masiva y esto forma parte de lo que se llama fase 4, en la que la vacuna se administra y hay una vigilancia farmacológica para comprobar si hay otros efectos que son menos frecuentes como este, pero que aparecen y que deben investigarse. O sea que forma parte de un protocolo previsible. La 4ª fase consiste en ver cómo reacciona la gente cuando la gente son millones, ¿no? Efectivamente, esto con cualquier fármaco, con cualquier vacuna, esta vigilancia epidemiológica se hace así y a veces se observan cosas que era imposible ver con números más pequeños de personas. A ver si soy capaz de formular bien esta pregunta, porque es técnica y tengo aquí a la experta. Las vacunas de Janssen y la de AstraZeneca están basadas en un virus de la familia de los adenovirus que son
virus más débiles, para entendernos. Uno de los efectos más evidenciados del COVID es la aparición de trombos. ¿Es posible que esté ahí la razón? Que ambas vacunas, la de Janssen y la de AstraZeneca, al estar basadas en un virus, provoquen en casos muy raros y extremos la aparición de trombos. ¿Hay un patrón en el efecto secundario de ambas vacunas? Bueno, pues es cierto que las dos se construyen utilizando este adenovirus, que es un virus pues muy domesticado, muy inofensivo, que actúa como un vehículo portador de una información sobre este nuevo coronavirus para presentársela al sistema inmune. Lo que tienen en común es el vehículo, que es el adenovirus, y es cierto que estos efectos adversos parecen muy similares. Entonces, aunque el mecanismo, que esto es lo más complicado de averiguar, no se conoce todavía bien cómo suceden estos procesos, suponiendo que haya una relación causal por parte de la vacuna, podría ser que tuvieran que ver con el hecho de que este vehículo está teniendo este efecto en las plaquetas, por ejemplo. Pero el mecanismo directo que lo causa, para confirmar que lo está causando el adenovirus, es más complejo de estudiar y quizás lleva más tiempo el hacer experimentos en laboratorio que lo demuestren. La vacuna en la que ustedes están trabajando aquí en España se basa en una forma simplificada del coronavirus SARS-CoV-2, una forma que ha perdido la capacidad de infectar. ¿La experiencia de AstraZeneca y Janssen les hace replantearse algún aspecto de su trabajo? Bueno, pues estos efectos secundarios que se están viendo, aunque son muy poco frecuentes, pero desde luego a la hora de estudiar la seguridad de cualquier candidato a vacuna, pues será algo que habrá que mirar con cuidado, sabiendo que por el mecanismo que sea, que se desconoce, podrían darse, y por lo tanto habrá que estar atentos y asegurarnos de que no se producen. Y esto que estamos hablando, esta posibilidad de los trombos, ¿es menos probable que sucedan las vacunas ARN mensajero, Pfizer y Moderna? Bueno, de momento con estas vacunas no se ha informado de que existan estos episodios que se están describiendo con AstraZeneca o con Janssen. Si, como decíamos antes, tiene que ver con el propio vehículo, con el adenovirus, pues tiene sentido que se vea en estas vacunas y no en la de Pfizer o la de Moderna, que lo que administran es una cantidad mínima de información que es una pequeña pieza del coronavirus. Por lo tanto, no hay vehículo, no hay demasiadas cosas acompañantes y eso en principio pues podría disminuir el riesgo. Pero en cualquier caso, este mecanismo último que estaría causando estos procesos llevará tiempo poder demostrar exactamente cuál es. Repito que estamos hablando de posibilidades de trombos del 0,0008%, por poner en perspectiva esta conversación que estamos teniendo. Isabel Solá, muchas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo. Aquí estamos un día más asistiendo en directo al examen de una vacunación global y a la cautela extrema, Elisa, de las autoridades ante los contratiempos. Sí, parece que estamos buscando la seguridad absoluta, ¿no? Y eso, yo creo, cuando decías tú digamos las probabilidades, yo pensaba, yo creo que tenemos más probabilidades de que se caiga un avión, ¿no? Claro, yo creo que ahí lo han explicado muy bien, ¿no? Evidentemente es un proceso de vacunación global a gran escala. Esto no se podía saber en el laboratorio, pero realmente sorprende un poco, ¿no? Esa obsesión, quizá no por parte de los científicos, pero sí por parte de los gobiernos, de garantizar una seguridad total que yo creo que es difícil tenerla en ningún caso, ¿no? Me parece que el otro día había también un hilo sobre los efectos adversos también relativos a los trombos que tienen medicaciones que tomamos habitualmente sin preocuparnos mucho, ¿no? Entonces, no sé, a mí me sorprende un poco, o sea, está bien la parte científica y, bueno, lo han explicado bien, pero sorprende un poco esa obsesión por garantizar una seguridad total que yo creo que es poco realista, y más con una epidemia como la que estamos pasando. Y luego, si a esto le unimos los problemas de comunicación, con los que se habla muchas veces, claro, la sensación es que la población está pues que no sabe muy bien a qué atenerse, porque es verdad que de un día para otro te dan este tipo de noticias, suspenden vacunación. Hombre, no es una cosa que tranquilice, ¿no?
Bueno, el asunto es que no se retrase mucho el plan general de vacunación, que si Janssen definitivamente se suspendiera, es cautelar, es temporal. Palomera ya nos ha dicho Elizabeth Diao que mañana vuelve a reunirse en un meeting el comité de expertos de Estados Unidos, o sea que igual la semana que viene la tenemos aquí. Pero esta es una vacuna de una sola dosis en la que había puesta mucha esperanza en el acelerón final, ¿no? Sí, sobre todo iba a permitir acelerar el ritmo de vacunación después de los parones que había habido con AstraZeneca, ¿no? Recuperar el ritmo previsto. A ver, yo creo que todo lo que está ocurriendo, efectivamente estoy de acuerdo en que entra dentro de los protocolos de vigilancia farmacológica, como han explicado las dos doctoras. Pero es verdad que yo, y no quiero ser pesimista en esto, desde que empezó la pandemia parece que con todo lo que llevamos pasado y acumulado es como si nos amenazara permanentemente la ley de Murphy, ¿no? O sea, cuando íbamos a empezar la nueva normalidad, nos invadió una segunda ola. Cuando estábamos al principio del fin vino la tercera. Cuando ya teníamos las vacunas llegó la paralización de algunas de ellas. Estamos ya en la cuarta ola y sin embargo escuchamos un día tras otro a los responsables políticos hacer predicciones que en algunas ocasiones hemos dicho que igual eran aventuradas porque no dependía de la voluntad de un gobernante o ni siquiera de la Comisión Europea que las vacunas estén todas aquí ya pasado mañana, sino de este tipo de procedimientos que efectivamente lo que está demostrando tanto la vigilancia de la Agencia Europea del Medicamento como de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos es que los protocolos funcionan. Pero luego hay un exceso de sobreinformación, diría yo, a la ciudadanía, que lo que hace es permanentemente confundirla. Y en esto yo creo que igual los medios de comunicación deberíamos hacer un poco de autocrítica, ¿no? Porque en esta perversa dinámica en la que todos estamos obligados a opinar de todo, y no siempre en base a criterios científicos, lo que contribuimos es un poquito a la frustración que en este momento sienten aquellos que estaban a las puertas ya de la vacunación, ¿no? Entonces yo creo que tenemos tantas ganas de salir de esto y tanto entusiasmo por pasar la página de la pandemia que cualquier noticia adversa pues desmoraliza bastante, ¿no? Y yo creo que a la confusión hemos contribuido todos, agencias de evaluación, administración sanitaria, partidos políticos, gobiernos y medios de comunicación. La retransmisión en directo de un proceso que habitualmente se hace con todos los medicamentos, pero claro, en el anonimato más absoluto, Jesús. Sí, así es, ¿no? Yo coincido en esa reflexión sobre digamos, la autocrítica o la contención a la que debemos estar obligados todos, ¿no? Hay un ejemplo claro, ¿no? Imaginemos que hiciéramos con cualquier medicamento de uso común, de uso extendido, no quiero dar ningún nombre y menos de marca, ¿no? Pero hay medicamentos que cada día toman o tomamos millones de personas, ¿no? Y tienen en proporción riesgos bastante mayores que los que se han detectado hasta ahora en las dos vacunas de las que hablamos, ¿no? Esto es así, pero también es cierto que estamos viendo cómo se garantiza al máximo, incluso hasta niveles que es verdad que sobrepasan la balanza de riesgo-beneficio, ¿no? De lo que significa la vacuna frente al COVID, y eso debe tranquilizarnos dentro de lo que cabe cuando hablamos de que algo que nos van a poner puede tener, aunque sea en una millonésima posibilidad, algún riesgo, ¿no? Y por otro lado, esto demuestra una vez más, y no es la primera, que tenemos y tienen que ser en primer lugar las autoridades muy cautas y muy precavidas a la hora de anunciar progresos, ¿no? Porque en este caso hablamos, y esto es lo fundamental o lo que altera más en Europa, no solo en España, el proceso y el plan de vacunación es la primera que es de una sola dosis. Bueno, esperemos que esos filtros que se van produciendo quizás puedan alterar la indicación, por ejemplo, para franjas determinadas de edad, ¿no?
para administrar con la máxima protección o precaución esa vacuna, pero que ese plazo que necesitan las agencias del medicamento de cada país o de la Unión Europea para comprobar todo esto, pues esperemos que sea mínimo, ¿no? Porque la balanza, yo creo que en eso sí que todos los expertos coinciden y los datos también indican eso. La balanza es claramente a favor de seguir los procesos de vacunación. Eso está claro, ahí está el futuro, ahí está la esperanza. ¿Sí, Elisa? Sí, no, un poco lo mismo, que efectivamente una cosa que habéis destacado que creo que es importante, que hacer anuncios es un poco siempre arriesgado, ¿no? Y aunque intentes transmitir confianza a la ciudadanía, si luego pasan estas cosas, yo no sé si pasa un poco al revés. Y luego lo que hemos dicho, yo creo que la balanza coste-beneficio es muy clara a favor de la vacunación, y yo creo que eso también a lo mejor habría que insistir, ¿no? Que los protocolos funcionan y hay que hacerlos, pero que aún así es muy recomendable vacunarse. Lo digo porque con estos mensajes a lo mejor hay gente que se lo empieza a pensar, ¿no? Parece que hay gente que se lo está pensando. Ha habido mucha que se lo ha pensado. Mucha, efectivamente. Sí. Pues sí, hay que vacunarse. Aquí están. Sí, en este punto, en el último que estáis tocando, yo tengo una incógnita, ¿no? Que es si hay algún plan, alguna medida o está en estudio. ¿Qué se hace con las personas que se están negando a vacunarse, no por negacionismo, sino por estas últimas noticias, ¿no? No tengo ni idea de si ahí las medidas van a ser dejarlos para el final de todo el proceso, recuperarlos en otro momento con otros criterios, en fin, pero bueno, todo esto, como estamos aprendiendo cada día o cada hora problemas nuevos y cómo abordarlos, pues imagino que iremos teniendo noticias, y ojalá en ese sentido, lo que apuntaba Esther, pues no se pierda lo importante en el exceso de información que tenemos, ¿no?, sobre el asunto. Es una buena pregunta. ¿Qué pasa con quienes por precaución, miedo ante lo que estamos contando decide, bueno, pues yo me salto la vez cuando me llamen? ¿Qué pasa con ellos? Buena pregunta. Hora 25. Pepa Bueno. Hoy había sesión de control al Gobierno en el Senado y la campaña madrileña ha atravesado todo: el plan de vacunación, la gestión de la pandemia, el estado de alarma. Todo conduce ahora mismo a las urnas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Este que van a escuchar ha sido el cara a cara entre el presidente Sánchez y el portavoz popular Javier Maroto. Usted nunca va a perdonar a Ayuso que siempre haya demostrado toda aquella capacidad de actuar frente a la pandemia de la que usted carece. Usted, en vez de atacar al virus, ataca a Ayuso. Y eso es indecente. Ese fervor, ese amor que tiene usted a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que caiga en la contradicción de defender su política fiscal, que precisamente a quien está dañando es a territorios como el que usted representa en este Senado. Ustedes otra vez se han puesto enfrente, y eso no le quepa duda, lo pagarán en las urnas, haber estado enfrente y siendo tan desleal del Gobierno de España. ¿Cómo puede pedir responsabilidad a los demás alguien que miente más que habla? Sí, que miente más que habla. A ver, que me entere, señor Maroto. ¿Ustedes están a favor del estado de alarma a partir del 9 de mayo o no? La sensación que tengo es que si el Gobierno propone prolongar el estado de alarma a partir del 9 de mayo, ustedes chillan. Y si no lo proponemos, también ustedes chillan. Pues vamos a esperar que mañana pase otra cosa, ¿verdad? Porque mañana en el Congreso el presidente comparece, como se comprometió con Esquerra Republicana, para evaluar el estado de alarma, el plan de vacunación y sí, también el plan de recuperación económica. Los fondos europeos para reconstruir el país de los estragos que deja la pandemia y para proyectarse al futuro, aprovechando esta coyuntura, van a ser el mayor plan de inversión pública de las últimas 3 décadas. 140.000 millones que hoy empiezan a tomar forma. Hoy Sánchez presentaba las líneas generales en rueda de prensa antes de presentar el plan mañana en el Congreso, como les digo, y antes de enviarlo a Bruselas. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. ¿Cómo se distribuyen los fondos? Sobre todo, ¿qué plazos vienen ahora? ¿Cómo va a tocar tierra todo esto que ha contado el presidente? Pues muy rápidamente, fondos. Gana el automóvil. Este es el gran beneficiario del dinero europeo.
fondos para la electrificación del automóvil, 13.203 millones de euros. El objetivo es dibujado ya, 250.000 vehículos eléctricos matriculados este año y entre 80 y 110.000 puntos de recarga desplegados en 2023. Se pretende alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos entonces en el año 2030. Así que este es el plan. Y eso va a tener dos implicaciones a la ciudadanía. Primero, si usted se quiere comprar un coche, sepa que habrá subvenciones públicas para que sea eléctrico. Segundo, si usted quiere circular con uno de gasolina, sepa que habrá restricciones públicas a circular con ellos en los municipios de más de 50.000 habitantes. Esta es la gran novedad y ¿Eso la gran... tiene plazo, Javier? Sí, esto es algo que se pone en marcha ya y que en principio tiene los siguientes calendarios. Estaba previsto todo esto, Pepa, para aproximadamente antes del 30 de abril debía estar aprobado. Antes del 30 de abril, estamos a día 13. No lo va a estar. La Unión Europea se retrasa, así que como todo esto iba a estar o debía estar antes del 30 de abril para poder pagarse en mayo y junio y empezar a recibirse a partir de esa fecha, mayo y junio, y tampoco va a estar, estamos empezando a hablar ya de finales de este año como momento para la recepción del dinero, es decir, diciembre, y esto tiene ya una implicación económica, y es que nuestra recuperación se retrasa, porque el impacto de esos fondos se retrasa. Así que en dineros esto y en calendarios esto otro. Pepa, se retrasa absolutamente todo, porque está atascado en Bruselas, porque ni siquiera todos los países que debían darle luz verde lo han hecho todavía. Estaba pensando en las limitaciones para que tienen un coche de gasolina. Digo, ¿esto cuándo entra en vigor? ¿No? Que se estará preguntando la gente, claro. Discúlpame, pensaba que me preguntabas por todo, pero cuando te lo preguntaba, pensaba en las limitaciones de un coche de gasolina. ¿Cuándo entra en vigor? De momento, esa limitación no se le pone fecha en este plan, pero sí se dice que habrá limitación a los coches más contaminantes desplegando zonas de bajas emisiones obligatorias en los municipios de más de 50.000 habitantes. Así que va a haber restricciones, no se pone calendario todavía. Cierto es que el calendario que este plan maneja es amplio, hasta 2026. Así que de aquí a entonces asumimos, de aquí a 2026, que es cuando se despliegan todas las medidas. Así que vamos a ver Madrid Central en pequeñito por ciudades de más de 50.000 habitantes. Oye, Javier, ¿y qué pasa con las reformas a las que se comprometió España con Bruselas? Pues esta era la contrapartida. Hay un artículo, el artículo 19 del pacto que se firmó, que dice o reformas o no te damos el dinero. Esto es en castellano lo que viene a decir, te podemos bloquear la entrega. España se había comprometido a 3 reformas: fiscalidad, pensiones y mercado de trabajo. Y lo cierto es que el plan está vacío en todo ello. Es de un etéreo que, en fin, no hay quien entienda. Pero el que sí se estaba esperando, que era el cambio en mercado de trabajo, la verdad es que se cambia tal y como dijo Yolanda Díaz. Es decir, que todo lo que se había dicho de que se iba a hacer en pensiones se deja pendiente. Todo lo que se dijo que se iba a hacer en impuestos se deja pendiente. Y lo que se dijo que no se iba a hacer en mercado de trabajo sí se hace. De hecho, lo que el plan plantea son 3 tipos de contrato: estable, temporal y de formación, como dijo la ministra, y dice un enorme asterisco, Pepa, esta es la clave de todo esto, que se remite al diálogo social, la ejecución y el pacto de reformas con mayor calado. Es decir, 1. Simplificación de contratos. 2. Nuevos mecanismos de estabilidad en el empleo. 3. Modernización de reformas colectivas. 4. Regulación de subcontratas. Y 5. Revisión de bonificaciones. En castellano, todo lo que haya de materia laboral se resuelve aquí y se resuelve mediante negociación colectiva. Así que, porque nos entienda la gente, Pepa, el plan va con en qué nos vamos a gastar el dinero y no va con el a cambio de qué. El a cambio de qué queda pendiente. De negociación, sí, ¿no? De negociación a varias partes. De negociación colectiva. Aquí se dice sí, estable, temporal y de formación, pero no se dice más, y dejamos pendiente la reforma de la fiscalidad, la reforma de las pensiones y la reforma del mercado de trabajo. Esas 3 claves pendientes de negociación colectiva, con sindicatos y con empresarios. Como nos explicaba aquí ayer el ministro Escrivá. Ruiz, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta ahora. Creo que fue en tu periódico, Esther, ¿no?, donde Yolanda Díaz decía, bueno, y en Infolibre, donde Yolanda Díaz decía que había acuerdo absoluto con Bruselas sobre lo que había que hacer con la reforma del mercado laboral.
Sí, ciertamente fue eso lo que dijo. Lo que ocurre que en el documento de hoy, como bien ha explicado Javier Ruiz, no se detalla más que la tipología de contratos que tiene previsto modificar el gobierno para en el marco de la reforma laboral, pero no se habla de nada más. Todo se diluye a una posterior negociación en la mesa de diálogo social, y yo tengo la sensación de que mañana el presidente del gobierno, más que de estado de alarma, va a hablar de vacunación, y más que de reformas va a hablar de lluvia de millones, que es lo que ha anticipado hoy, ¿no?, después del Consejo de Ministros. Yo esta tarde me preguntaba cuántas veces ya el gobierno ha presentado el programa o el plan de reconstrucción nacional. Yo perdí la cuenta ya. Es verdad que hoy se ha concretado más en ese documento de 200 folios, pero como también recordaba Javier, la percepción del dinero, o sea, hasta que España reciba las ayudas, esto está bastante atascado en la Unión Europea. Y me pregunto qué hay de lo nuestro, y lo nuestro, estoy hablando de la gente que necesita las ayudas directas para salvar sus negocios, es decir, toda esa gente que se ha quedado por el camino en esta nueva crisis y que tiene dificultades para cobrar el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, que está descolgada de un ERTE, que ha empezado a engrosar las listas del desempleo. Esto es lo urgente. Es verdad que un gobierno tiene que proyectar a futuro inmediato, a futuro medio y a futuro lejano, pero lo cierto es que la ciudadanía no tiene la percepción de que de forma inmediata se está socorriendo a quienes en este momento más lo necesitan y a los sectores más afectados por la pandemia. Por lo tanto, más allá de que haya una estrategia al gobierno de solo dar buenas noticias, las buenas noticias no llegarán de forma inmediata a quienes más precisan en este momento de ayudas sociales y ayudas empresariales. Jesús. Bueno, es cierto, como apuntaba Javier, que el plan incluye mucha más concreción en lo que son las cifras de inversiones públicas comprometidas, ¿no?, en cómo se van a utilizar y en qué partidas sobre todo esos primeros 70.000 millones en 3 años, que no olvidemos que es la parte además a fondo perdido, por decirlo así, es decir, que no son créditos, sino que son ayudas directas, y yo creo que sí hay que darle una relevancia a esto, porque evidentemente si eso se emplea bien y con eficacia, estamos hablando del mayor impulso a un cambio del modelo productivo y del modelo económico español que se ha producido en muchas décadas, ¿no? Pero desde el punto de vista político, yo creo que hay que resaltar otra cosa que se ha producido hoy. No olvidemos que esto, lo que es la negociación interna en un gobierno de distintos partidos, de esos planes de recuperación y de los fondos europeos, pues no hace tanto le costó el gobierno en Italia. Fue lo que hizo caer al gobierno que había y que llevó al poder a un tecnócrata, a Mario Draghi, ¿no? Porque no había acuerdo dentro del gobierno sobre algo tan importante como cómo utilizamos esos fondos para la salida de la pandemia y además para afrontar pues la digitalización, la economía verde, todos los asuntos pendientes que vienen, muchos de ellos de más atrás de la pandemia, ¿no? En ese sentido ha habido un acuerdo interno que, del mismo modo que ponemos el foco cuando hay discrepancias profundas, hay que decir que se ha presentado como un plan del gobierno, no de una parte del gobierno. Luego hay, por supuesto, diferencias que tienen que resolver y que es importante resolver, pero también se ha apuntado ya, a mí sí me ha llamado la atención que en la parte que no es baladí, ¿no?, de todo lo que se refiere a la reforma laboral, al mercado de trabajo, etcétera, bueno, ahí ha habido más cesiones, para entendernos, del lado de Nadia Calviño, y aparecen mucho más las propuestas y la hoja de ruta trazada desde el departamento de Yolanda Díaz. Igual que ha habido, por lo menos en esta fase, otras cesiones que cuando se asume, aunque no esté tan concretado, ¿no?, algunos de los perfiles o de los mimbres de lo que será la reforma de las pensiones, que está comprometida también con Bruselas, ahí hay una carga mayor de las tesis de Escrivá que de las de Unidas Podemos. Todo esto, digamos, está abierto. No hay acuerdo, Jesús.
Bueno, es que pero digo, es que está abierto, que, pero claro, también estamos de acuerdo en que el plan Mollar que hay que enviar a Bruselas, y no olvidemos que parte de este plan ya se ha ido consultando con Bruselas previamente, algunas de esas directrices, de momento hay acuerdo, y esto es relevante, aunque haya que concretar, por ejemplo, porque además interesa políticamente, y no hay otra, porque no se quieren hacer reformas ni hay mayorías para hacerlas de otra manera, a través del diálogo social y del Pacto de Toledo, ¿no? Fíjate, yo estando de acuerdo con lo que decía Esther, estando de acuerdo completamente con lo que decía Esther, de que claro, quien tiene una emergencia económica ahora mismo, lo que quiere es que le arreglen su emergencia para que pueda seguir tirando, para que llegue a final de mes, para que pueda tener viabilidad su empresa o su negocio. ¿Cómo no se puede estar de acuerdo con eso? Yo sí creo que la política tiene la obligación de mirar en el medio plazo, porque de estos 140.000 millones dependen cosas muy serias. Sin ninguna duda, mi duda es la obligación. Yo es que soy muy escéptica de proyectar a futuro. No, y le iba a preguntar. Yo quiero decir dos cosas. Sí. A ver, que le quiero preguntar una cosa a Elisa. Elisa, mi duda es la capacidad de captar el dinero. O sea, mi duda es básica, porque este dinero se capta con proyectos muy determinados, muy definidos. No es un dinero que venga y luego lo gastamos, es un dinero que viene a proyecto. Y hay, en fin, nos hemos encontrado en circunstancias en que no hemos sido capaces de presentar, no nos pasa algo que no le pasa a otros países, pero captar todo el dinero, los 140.000 millones, ¿no? No, totalmente. Y luego yo también, por seguir un poco con lo que decís, claro, tiene que ser un plan a medio plazo, estratégico, pero ¿cómo se ha hecho el plan? Yo creo que eso también es muy interesante. Es decir, se ha hecho con acuerdo del gobierno, es que solo se ha hecho por el gobierno, y esto es una cosa que hay que resaltar, porque en otros países no ha sido así. Es decir, es que es una cosa tan importante, de tanto dinero, y con una, digamos, propósito tan transformador, que lo normal hubiera sido tener un acuerdo muchísimo mayor, y no solo entre partidos políticos, es también, lo hemos dicho varias veces, con expertos, con técnicos, mirando cuáles son las líneas que hay que desarrollar. Esto no se ha hecho. Esto es el plan que ha hecho el gobierno, que está muy bien, y no lo ha hecho nadie más, hasta el punto que se presenta a la sociedad, se presenta al Parlamento. Aquí esto es una cosa que lo decía el otro día Jordi Sevilla, es muy sorprendente, porque esto no ha sido así en otros países, ¿no? Digamos, se ha negociado del gobierno y Bruselas y ya está, y nadie más. Hombre, esto, si quieres cambiar el modelo productivo de un país, a mí se me ocurre otras fórmulas para hacerlo. Por tanto, en primer lugar, escepticismo en cuanto a la forma en que se ha realizado, que además conozco bien. Se ha ido un poco dividiendo las líneas por los distintos departamentos ministeriales, que han ido, digamos, haciendo su parte. Es verdad, en algunos casos con interlocución de agentes económicos, en algunos casos más abierta, en otros más cerrada. Con interlocución importante, importante, no de hecho, puede ser una de las críticas sí, que en algunos sitios sí y en otros menos. No, Jesús, pero me refiero, porque yo hablo Lisa, con mucha gente. Pero me refiero, Lisa, a que la ejecución y la decisión sobre estos planes no es solo en España, en todos los países se está tomando por los gobiernos. Porque pero tú al final, a ver, al final están los gobiernos para vamos gobernar. A ver, dejarme hablar. Al final el gobierno para tomar decisiones. Bien, pero tú el proceso. Hombre, yo no creo que ningún país haya dejado en manos de la oposición la redacción de estos proyectos. Puedo terminar. Elisa. Lo que quiero decir es que en el proceso en que tú formas esa decisión puede ser más o menos abierto, más o menos transparente, más o menos cerrado. Y aquí ha sido bastante cerrado. Se han quejado también las propias comunidades autónomas, o sea que no es, digamos, y luego muchos agentes sociales que no tienen, agentes económicos que no tienen un acceso tan directo, porque cuando eres una gran empresa o una gran organización empresarial la puedes tener, cuando eres una pyme a lo mejor no la tienes, y a lo mejor resulta que tienes buenas ideas y buenos proyectos, ¿no? Por tanto, eso yo creo que hay que llamar la atención. Y luego lo segundo, lo hemos dicho muchas veces, es la capacidad real que tiene la administración española, que sigue siendo la que tenía, porque es que aquí no ha cambiado nada, y eso lo sé muy bien porque me he estudiado muy bien el Real Decreto Ley, y además he hecho preguntas por transparencia, es decir, ¿dónde están todas esas personas que van a reforzar esos equipos? Bueno, esas personas no están, como es lógico, porque no se pueden improvisar. Por tanto, soy bastante escéptica. Y luego la otra cosa que habéis dicho, bueno, primero, que tienes que movilizar una inversión del sector privado, se supone. Segundo, que esto se supone también que iba unido a unas reformas estructurales que ya se están, digamos, posponiendo, bueno, no hay acuerdo y tal. Al final lo que podemos es tener muchísimos millones repartidos, bueno, pues ya veremos cómo, y digamos en inversiones que a lo mejor no son tan productivas. Y por terminar, que me eso no lo va a tolerar Bruselas, ¿eh? Eso ojalá, pero ¿sabes qué pasa con Bruselas? Que al final controla mucho formas y papeles, y
procedimientos y no tanto, digamos, los efectos y menos en un plazo corto de tiempo. Entonces, os quería poner un ejemplo, porque lo he leído también por ahí, del tema de la subvención a los coches eléctricos, ¿no? Yo he leído que las subvenciones al plan Renove no habían funcionado en ningún sentido y que encima además eran regresivas. Claro, si ahora nos vamos a gastar un dineral en subvenciones a coche eléctrico con ese modelo o parecido, yo creo que estas cosas hay que mirarlas, porque es mucho dinero, ¿no? Entonces, yo no sé si eso se está haciendo o no. Tengo la impresión que no. Los efectos, perdona Elisa, del plan Renove habría que preguntarle a las empresas de automóviles. No, bueno, a las empresas de automóviles seguro que les ha ido muy bien. No, y a sus empleados, perdona. Bien, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Bueno, el sector del automóvil tiene un peso bien, en España. Bueno, pero no es todos los sectores. Eso es la otra cosa que iba a decir. Hombre, es que son sectores muy específicos. Y es que hay sectores, digamos, bueno, no nuevos, sino que estamos ya en la realidad del siglo XXI. Entonces hay sectores por los que se apuesta que hay que abrir camino. Cuando hablamos de toda la movilidad sostenible, que a mí me parece una partida fundamental en este plan, pues pero claro, en qué, cómo y evalúa en qué te lo gastas, que ponerlo en un papel está muy bien. Ver. Bueno, es que los proyectos significan de momento esto y luego tienen los filtros comprometidos que van a tener aquí y en Bruselas. Ojalá. No, yo solamente quería recordar. Es que soy muy escéptica, pero porque he trabajado en la administración, no por otra cosa, vaya. Sí, Esther. No, dos cuestiones solamente. El plan de recuperación no se va a aprobar en Consejo de Ministros hasta la próxima semana. Es decir, que hablamos de un supuesto acuerdo del Gobierno, pero solamente en la parte de inversiones, como ya hemos subrayado. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal, pensiones y laboral, pues se ha contado de forma muy etérea, porque sigue habiendo discrepancias profundas. En la reforma de pensiones, ayer Unidas Podemos ya fijó posición que no estaba en absoluto de acuerdo con el planteamiento. Si alguien fue capaz de entender el planteamiento del ministro Escrivá, que lo traduzca a un lenguaje que los ciudadanos puedan entender. Yo fui incapaz, pero ya Unidas Podemos dijo que no estaba de acuerdo en ese planteamiento. Negó aquí el ministro, negó que hubiera disensiones en el seno del Gobierno. Dice que se sorprendía. Bueno, pues de yo lo creo que luego ayer se Unidas cuenta Podemos fuera. fue bastante claro. Sí, pues él fijó la posición y fue bastante él rotundo. dijo aquí que se sorprendía de lo que leía fuera después o escuchaba, porque en el seno del Gobierno no se había producido. Os digo lo que me dijo aquí, a 2 metros, como marca el protocolo de mí, y mirándolo a los ojos. Bueno, estupendo. El caso es que este plan en el Consejo de Ministros todavía no está aprobado. No está aprobado. Sí, eso es así. También sorprende. Claro. El timing también sorprende, que primero se presente en rueda de prensa, que luego se lleve al Parlamento y finalmente se apruebe en el Consejo de Ministros. Bueno, cuando menos la metodología llama la atención. La metodología de publicidad de los asuntos habitual. Bien, propaganda. 2, las reformas siguen pendientes y sin concretar porque no hay acuerdo. Y 3, respecto a la oposición o la falta de iniciativa del Gobierno por aunar a la oposición a este plan. Ya no es que los gobiernos estén para tomar, ya no es que los gobiernos estén para gobernar y tomar decisiones, es que tampoco ha sido la derecha española, la oposición parlamentaria, muy colaborativa en esta pandemia. O sea, nadie puede creer que con la actitud que ha tenido el Partido Popular fuese a apoyar un plan de esta envergadura. Si no se y trata en materia tanto de económica, apoyar, se trata de abrir permíteme propuestas. que termine, Elisa, Sí, en materia económica hay dos modelos completamente distintos. Pero para el coche eléctrico, como comprenderán, no hay dos modelos totalmente distintos. O para yo creo que la apuesta y los sobre todo es identificar proyectos en los que ha puesto el Gobierno el foco en esta crisis no tiene nada que ver son los que con mandaba la forma Bruselas, en que por otro gestionaba lado. la derecha en la anterior crisis. Los proyectos estratégicos estaban marcados por Bruselas. Bueno, vamos a ver si mañana en ese pleno en el Congreso escuchamos un debate interesante. Muy necesitados estamos de escuchar un debate interesante con las críticas pertinentes, pero sobre el asunto que nos ocupa, a ver si somos capaces de escuchar a nuestros próceres discutir del asunto que nos ocupa, que es el plan que lleva el presidente del Gobierno al Congreso. Por cierto, Jesús, como tus deseos son órdenes para esta redacción, cuando tú has dicho, y yo he repetido, qué pregunta más interesante, ¿qué pasa con la gente que por, en fin, incertidumbre, un poco de miedo, estar asustado con las noticias de AstraZeneca y Janssen han decidido no vacunarse cuando les han llamado? ¿Qué pasa con ellos después? Pues me recuerda a Ana Corbatón
que la ministra Carolina Darias ya dijo hace unos días lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el próximo miércoles citan a una persona para vacunarse y esa persona se niega, rechaza ponerse esa vacuna de AstraZeneca? Bueno, pues por miedo, por desconfianza. ¿Tendría alguna otra alternativa? Muchas gracias, Ángeles, por tu pregunta. Esa cuestión no está contemplada en la estrategia y, por tanto, entenderá que no le puedo responder. En principio, si no se vacuna, pues por ahora no se vacunaría. Por ahora no se vacunaría y se quedaría ahí en ese limbo hasta que en algún momento les llamarán, no se sabe cuándo. Hora 25. Pepa Bueno. El escritor Javier Cercas ha anunciado que va a tomar medidas legales contra quienes están difundiendo un vídeo editado en el que parece que pide al ejército que intervenga en Cataluña. Cercas nunca dijo tal cosa, es una manipulación evidente de un vídeo en el que se saca de contexto un discurso que pronunció en el Día de Extremadura del año 2019. Hemos hablado justo antes de empezar el programa con Javier Cercas y le saludábamos con un buenas noches. Buenas noches, Pepa. A ver, Javier, ¿qué dijiste tú ese día y qué parece que estás diciendo en el vídeo que se está haciendo viral? Pues lo que dije es exactamente lo contrario de lo que parece que se está diciendo en ese vídeo. Es decir, es una tergiversación, una manipulación digna, muy refinada, digna de la Stasi, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la Stasi? Perfectamente. Vale, pues digna de eso, porque además, como tú sabes, Pepa, porque eres periodista, las mejores mentiras, o sea, las mentiras más perversas son aquellas que contienen un granito de verdad. Claro, si coges una frase y la cortas por detrás y por delante y no cuentas el contexto, la frase es verdadera, pero es una gran mentira, ¿no? Exactamente, eso es. Las grandes mentiras se hacen con pequeñas verdades. Rápidamente, yo aquel día tú has dado ese discurso también, Pepa, lo sé, en Extremadura, sí, el Día de Extremadura, efectivamente. era un discurso ciudadano, porque aquel día es el Día de Extremadura y se dan las medallas de Extremadura a una serie de gentes, poeta, me acuerdo el día en que yo fui, pues una poetisa, a las salas, tal, una serie de gente, y entre ellos estaba, uno de los premiados era la UME. La UME, como todo el mundo sabe, es la unidad militar de emergencias, se dedica, según sus propias protocolos, sus propios protocolos a la administración de catástrofes, de desastres, o sea, pues terremotos, lluvias, cuando la Filomena, por ejemplo, han intervenido. Una tarea humanitaria, hacen siempre tarea humanitaria. Exactamente, siempre tarea humanitaria. Para que nos entendamos, cuando pones Google aparecen vestidos de bomberos, es lo que son, o sea, van a estas tareas, a las zonas de catástrofes para echar una mano. De hecho, en Cataluña han participado en la pandemia, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo no conocía esa unidad, estuve con el general que la lleva, como estuve con otros de los premiados durante una comida, y luego por la noche se celebró el acto en el Teatro de Mérida, y entonces yo allí, esto está grabado, o sea, tampoco no hay ningún secreto porque esto está en internet, el discurso entero, yo allí hice el discurso, y en el discurso, entre otras cosas, yo me reclamaba como catalán, a mucha honra, decía, se dice del discurso ese, y decía, por ejemplo, que quien quien se mete con Cataluña es un bárbaro, que los catalanes, que también los extremeños que hemos venido a Cataluña somos tan catalanes como, ¿verdad?, como los andaluces, etcétera, que han venido a Cataluña son tan catalanes como los propios catalanes, etcétera, etcétera. Es decir, hacía una apología de mi condición de catalán, a la vez que extremeño. Solo que en un momento determinado yo también decía una cosa que es la siguiente. Yo, además lo tengo escrito, te lo voy a leer. Sí. Decía que yo soy un partidario feroz del aburrimiento en política. Pepa, feroz, de un aburrimiento escandinavo o como mínimo suizo. Eso es lo que me gusta a mí en la política. Las aventuras me encantan, pero en los libros, en el cine y en general en la vida privada. En la vida pública va de retro Satanás. Ahí tedio total. Porque cuando la política, y aquí viene la frase sacada de contexto, porque cuando la política se llena de pasión, de emoción, de aventuras, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, ya puedes echar a correr, y como el general estaba ahí, o ya puedes llamar a la ONU, ¿verdad? Y la gente se rió, porque obviamente era una broma. Es decir, el sentido de la frase, el sentido que le han dado a la frase en las redes sociales y en determinados medios es que yo llamaba al ejército a entrar en Cataluña
a sangre y fuego y a invadir Cataluña. Y el sentido de la frase, obviamente, es exactamente lo contrario. Lo que yo decía es, cuando la política se pone así, se pone interesante, por desgracia, pues ya puedes echarte a correr o ya puedes llamar a la UME para que nos venga a echar una mano y para poner las tiritas para lo que hace esta gente, ¿verdad? En este momento de la historia, además, todos los españoles tienen clarísimo, todos los españoles, incluidos los catalanes, quién es la UME, porque ha hecho tarea humanitaria en toda la pandemia, limpiando residencias, trasladando ancianos. O sea, todo el mundo tiene muy claro qué es la UME. Quizá hace 3 o 4 años, no sé si habría que explicarlo, pero en este momento todos, Javier, lo tenemos clarísimo, porque bueno, tenemos pues esa imagen. Esa es la situación. Esa es la situación. Aquí la clave de todo es que esto ocurrió, este tuit, lo que incendia esto es un tuit que aparece justo cuando yo estoy en un programa de televisión catalán, porque esto es un intento de intimidación, obviamente. O sea, esto no es la primera vez que me ocurre, a mí me ha ocurrido muchas veces. Esto es un bulo intimidatorio, ¿verdad? Un bulo intimidatorio que forma parte de una campaña organizada desde hace muchos años, desde que yo me pronuncié contra el procés, con claridad, con la máxima educación de la que soy capaz, pero esto ha habido una auténtica campaña, perfectamente organizada, tan perfectamente organizada que, fíjate, y esto, repito, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido muchas veces ya, pero esto ocurrió cuando yo estaba en el programa, el sábado por la noche yo estaba en el programa de máxima audiencia de TV3, de la televisión pública catalana. Cada vez que voy a la televisión pública catalana, donde me tratan muy bien los periodistas, cada vez que voy se arma un cisco de este tipo. Cada vez. Y entonces el vídeo... Y tú habías ido a hablar de tu libro, me imagino. Sí, no, yo había ido a 2 cosas. A hablar del libro que acabo de publicar, que se titula Independencia, y a hablar de una adaptación teatral de Anatomía de un instante, el libro que escribí sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Y entonces, en esa entrevista, yo dije una cosa terrible, que es muy brutal, Pepa, dije una cosa terrible, que es lo que los encendió. Y dije que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Ya. Eso es lo que dije. Ya. Es decir, dije 3 cosas. Una, que España es, según todos los estudios de calidad democrática, una democracia. Una full democracy, como dicen en inglés, ¿verdad? Una democracia completa, una democracia plena. Eso dije. Una cosa, España es una democracia. 2, el rey Juan Carlos I no organizó el golpe de Estado del 23 de febrero, sino que lo paró. 2. Y 3, dije que las élites catalanas estaban al frente del procés cuando este se inició. Esas 3 cosas dije, que son 3 obviedades tan grandes como que la Tierra es redonda. Eso dije. Y eso es absolutamente intolerable. Y ahí, al día siguiente, mejor dicho, al día siguiente, mientras duraba el programa, se lanza lo que un periódico, Crónica Global, llamó un diluvio de insultos. Un diluvio de insultos. El último de los cuales, digamos, la coronación, fue este bulo con pretensiones intimidatorias. Pepa, acabo ya. No, yo he hecho 2 cosas. 2 cosas. Una, o sea, estas cosas han pasado muchas veces, pero esta vez no lo voy a dejar pasar. Entonces, he puesto esto en manos de mi abogado para que vea si se pueden emprender acciones legales. Parece que no va a ser tan fácil porque esta es una democracia. Yo dije una cosa, Pepa, España no existen las democracias perfectas. Todas las democracias son imperfectas, ¿verdad? Lo que pasa es que son infinitamente perfectibles. Eso es lo que son. La democracia perfecta es una dictadura. La dictadura del general Franco era una democracia, se llamaba democracia orgánica. Bueno, la nuestra es una democracia. Y como es una democracia, aquí se respeta la libertad de expresión. Eso es lo que ellos no entienden. Hay gente que no entiende que España es una democracia. Pues lo es, ¿verdad? Bien, lo es imperfecta. O sea, que tu abogado te dice que tiene pocas posibilidades. Eso es, que tiene pocas posibilidades. Que es difícil, si no hay posibilidades no se hace, pero yo voy a ir hasta donde pueda, hasta el final. Porque esto es la gota que come el vaso, Javier. Exactamente. Aquí hay 2 cosas fundamentales, Pepa, perdóname. Yo soy una anécdota. La categoría es el clima de odio, de guerra civilismo, que hay gente que está empeñada en crear. De odio, repito, odio y guerra civilismo. Porque te repito que esto no es una anécdota. Aquí hay periódicos, o sea, aquí me han tratado de criminal de guerra. Gente muy importante del secesionismo, periodistas muy importantes, de criminal de guerra. Una diputada me ha llamado fascista y de todo. Hay periódicos donde hay decenas de artículos, hay artículos donde piden la cárcel para mí,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un clima, están intentando imponer un clima de odio y de guerra civilismo y de intimidación. Sencillamente intimidación. Lo que intentan es muy sencillo, es que me vaya o que me calle. Y ni me voy a ir, ni me voy a callar, porque esta es mi casa. Así que el objetivo es intimidarte, que te vayas o te calles, o que no aparezcas hablando catalán en la televisión catalana. Es que, querida Pepa, permíteme la vanidad. Yo hablo catalán y lo hablo muy bien. Permíteme la vanidad, lo hablo muy bien, porque yo en mi casa hablo catalán con mi mujer. Yo soy de Gerona y hablo muy bien catalán. Y hablo en prime time, en la televisión catalana, con educación, si puedo con chistes, porque si soy capaz cuento chistes, porque me encantan y porque el humor es una forma de inteligencia. Intento ser educado, razonable, al menos razonablemente razonable. Y eso en prime time es terrible. No les gusta, porque todos sabemos que los españoles somos todos malcaraos, fascistas, y etcétera, 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 ¿verdad? Y estas cosas, hay que decir una cosa muy importante, esto ha aflorado ahora. Este caso ha aflorado, pero no suelen aflorar estos casos. ¿Por qué? Porque se dan únicamente en Cataluña, en catalán. Esto ha surgido en catalán, nada más. Entonces, en el resto de España, no digamos fuera de España, a donde probablemente voy a llevar este asunto, para que se enteren los periodistas de otros países de lo que ocurre en Cataluña, del clima de intimidación que algunos quieren imponer en Cataluña, esto no sale de aquí, porque como es en las redes sociales, quien escribe escriben en catalán y los periódicos escriben en catalán, etcétera, etcétera, esto no sale de aquí y nadie se entera. Entonces queda todo aquí encerrado en esta olla a presión. Bueno, esta vez va a salir. Yo celebro que salga gracias a ti y gracias a los periodistas que estáis dando difusión a esto. Es que este bulo, señoras y señores, no lo han compartido solo anónimos en las redes, lo ha compartido gente con nombres, apellidos y personajes de la vida pública catalana. Javier. Diputados de Junts per Cat, gente conocida, Lluís Llach, periodistas de primera línea. Ahora, Pepa, en estos momentos, cuando estamos hablando, sé que la persona que lanzó ese bulo ha borrado su cuenta de Twitter. Ha borrado, ha desaparecido. Y hay gente que está borrando tweets, parece ser, me están diciendo. Yo no estoy en las redes, eso es lo que me están diciendo. Que ha borrado esa cuenta, seguro, porque a lo mejor podía tener problemas legales. Y nadie, Javier... Esto es algo muy preocupante, Pepa. O sea, muy preocupante, porque es muy preocupante que se genere un clima de odio. Yo soy una anécdota. Y se entiende muy bien que haya gente que se calle. Yo lo entiendo, y no voy a acusar a nadie de nada. Pero yo no me voy a callar, ni me voy a ir. Eso ya pueden tenerlo claro. ¿No te ha llamado nadie para pedirte disculpas porque se lo haya creído o haya hecho viral ese vídeo y se haya dado cuenta de la barbaridad que estaban haciendo escuchando el discurso completo? No, claro que no. Nadie me se ha disculpado. Lo que sí he tenido es una oleada de solidaridad que agradezco mucho. Y yo, Pepa, cuando estas cosas han ocurrido, te repito, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido muchas veces, cada vez que voy a TV3, esto ocurre, una cosa parecida. Esto ha ocurrido muchas veces y a veces peor que esta. Muchísimas veces. Pero ya, entonces siempre lo he dejado pasar. Pensaba, mira, ladran, luego cabalgamos, vamos a dejarlos, no voy a estar yo peleándome cada día con esta gente, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, o lo que me parece que tengo que hacer, y se acabó. Pero esta vez ya no, se acabó. Aquí ya... Si hay que emprender acciones legales, se emprenden, y si tengo que hablar contigo y con todos los periodistas de este país, voy a hablar contigo y con todos los periodistas de este país que haga falta, porque esto hay que pararlo, porque esto no es una cuestión mía, no es personal, esto es general, y no es una cuestión de los constitucionalistas, ni es de todos, porque no podemos permitir que se genere un clima guerra civilista, no podemos permitirlo. Hay que extirparlo. Porque ni te vas ni te callas. Y yo te agradezco que hayas querido contarlo aquí en la cadena SER en hora 25. Javier Cercas, un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, Pepa, y un gran abrazo. Qué desolación. Elisa de la Nuez provoca escuchar el dolor, la indignación, el enfado monumental de Javier Cercas, escuchar cómo se puede manipular una declaración, un discurso literal en el que efectivamente decía como un chiste, como una gracia lo del general, y convertir eso en una amenaza de golpe de Estado, de invasión militar, ¿no?
Sí, desde luego es una pena, pero yo tampoco estoy nada sorprendida, ¿no? Porque eso es una realidad, como él bien dice, que le pasa a muchísima gente allí, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer, que es lo que ha hecho, no sé si tanto las acciones legales, porque probablemente como España efectivamente es una democracia con todas sus imperfecciones, puede que prevalezca la libertad de expresión, pero sí que creo que hay que denunciarlo en los medios, porque efectivamente yo es que por contactos personales míos conozco más gente, no del perfil tan alto de Javier Cercas, que viven esto en su vida diaria, y esto al final es un clima de intimidación para que tú efectivamente te calles y no vayas en contra un poco de la línea general. Entonces, que una persona de su nivel y de su prestigio lo haga, esta denuncia pública, me parece que es muy importante, porque efectivamente a veces esto se queda en el ámbito catalán, ¿no? Entre ellos, con lo cual la gente, digamos, de otros puntos de España, o como decía él, la gente de fuera de España no sabe hasta qué punto se vive en este clima de intimidación, que además, desgraciadamente, está también, digamos, favorecido por las instituciones, porque quizás este es el mayor problema, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, de una televisión pública y, segundo lugar, de personas relevantes del ámbito político. Pero en la televisión catalán pública él no tuvo ningún problema y además dice que lo trata muy bien, ¿no? No, correcto, pero bueno, lo digo por el perfil que tiene la audiencia de esa televisión pública, que no es una casualidad, ¿no? Y dicho eso, que luego está también replicado por personajes políticos importantes, que por tanto el mensaje que se lanza es: esto que se está haciendo nos parece bien, nos parece correcto, no lo vamos, como él dice, no nos vamos a excusar aunque veamos que es un bulo. Esto es lo más terrorífico, porque ese es el mensaje que tú mandas a la ciudadanía, ¿no? Las instituciones, en el fondo, pues esto, o los representantes políticos, no les parece mal. Este es un mensaje tremendo para el ciudadano de a pie, que no tiene poder, pero sí ve que, oye, que hacer esto sale gratis o incluso está incentivado, ¿no? Pues imagínate después en una universidad o en yo qué sé, en un centro de enseñanza, que esto se ve como algo que, bueno, que es normal y que puede pasar, y que pasa, ¿no? Con lo cual me alegro muchísimo que le deis voz a estas cosas, porque realmente son muy graves, y lo que sí revelan es un deterioro, que lo hemos hablado otras veces, de la convivencia democrática en Cataluña, muy, muy preocupante. Jesús. Sí, en este caso es denota ese sectarismo que lleva a utilizar los bulos para criminalizar de manera además absolutamente intencionada a alguien que no piensa como tú, ¿no? Esto ocurre en Cataluña, pero hemos hablado muchas veces. El problema es que además está ocurriendo en todas partes, porque estamos viviendo esa agitación permanente o esa llamada al odio, ¿no? En este caso a mí me parece que lo más importante es precisamente denunciar y avergonzar a responsables públicos que se hayan hecho eco del bulo, ¿no? Porque cualquiera puede acceder y comprobar ese discurso que cita Javier Cercas, que es de 2019. Puede comprobar si dijo o no dijo tal cosa, y es evidente que no lo dijo y que está manipulado y distorsionado ese vídeo. Bueno, pues yo creo que es importante, para avanzar en esto que hemos hablado tantas veces, de defender la importancia y el valor de la información y de contrastar las cosas, no solo para los periodistas, que es nuestra obligación, sino para los ciudadanos y, cómo no, para los responsables públicos, ¿no? Bueno, pues quien no contraste mínimamente y acuda presuroso a rebotar, a repicar bulos, pues yo creo que debe ser retratado y avergonzado también, ¿no? Cuando escuchaba a Javier decir lo de no me voy a ir, quieren que me vaya, no me voy a ir, es verdad que Cataluña vive un problema de convivencia especial, ¿no? Con una característica especial, pero me acordaba de los que pretendían que Pablo Iglesias y su familia se fueran de Galapagar, porque eso lo hemos vivido en Cataluña, pero durante muchos meses, ¿no? Este odio que de repente se ha instalado en nuestra vida pública palomera de una manera tan feroz, ¿no? Digo que entre todos estamos haciendo un país que nos está quedando muy bonito. Yo desde luego felicito a Javier Cercas, que haya tenido la valentía de reaccionar ante esto, ¿no? Que se plante de una vez y que diga basta ya, hasta aquí hemos llegado. Lo único que le introduciría un matiz, este clima y esta atmósfera absolutamente irrespirable no es exclusivo de Cataluña, desgraciadamente. Yo creo que vivimos en toda España esta polarización insufrible, y cualquiera que tiene la más mínima exposición pública ha podido ser víctima, no a la escala que ha sido Javier Cercas, desde luego, pero sí de bulos, de amenazas, de ataques,
ataques, de acoso, de insultos permanentes. Bueno, hemos empezado, sin ir más lejos, el programa con la columna de Javois, en la que hablaba de la decisión de Ada Colau de marcharse de Twitter y cerrar su cuenta de Twitter porque considera que no le aporta más que toxicidad y que le ha convertido en peor persona, dice literalmente, ¿no? Por su forma de ver o de analizar la actualidad. Me parece muy valiente la reacción que ha tenido él, y yo creo que debería de cundir el ejemplo. Él decía, Elisa, ¿no? Decía, allí es un clima que está favorecido por las instituciones y aquí por los partidos políticos. O quienes están detrás de muchos de los bulos y de los acosos que se padecen o que se repiten en las redes sociales un día tras otro. ¿O es que acaso cualquier intervención nuestra en una cadena de televisión no es troceada y cortada por algún digital y reproducida hasta la náusea, habiendo sido previamente manipulado? Quiero decir, es que ¿hasta dónde estamos llegando? Que nos tenemos que ir. ¿Hasta dónde estamos llegando? A mí me criticaban por algo que dije un día que no hice el programa. ¿Qué os parece? Y bien, además con comillas, con comillas. Sí, nada comparable, afortunadamente, esta anécdota que cuento con lo que ha contado Cercas, pero el clima es ese. ¿Con qué nos vamos, Esther? Decíamos al inicio del informativo que estábamos pendientes de un incendio en Seseña, en Toledo. Era un fuego en unas naves industriales deterioradas en enero por la borrasca Filomena, con una columna de humo que se ha visto a varios kilómetros de distancia. La cubierta de una de ellas estaba arreglando, pero no ha habido ninguna persona afectada por el incendio. La carga de fuego ha bajado ya, pero hay que estar vigilantes. Según decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, no bajar la guardia la próxima madrugada. Tenemos muy cerquita la 4 y lo importante sería no tener ni que cortarla, que es la preocupación fundamental ahora mismo también de la Guardia Civil que está desplegada. Y sobre todo que en un momento determinado no cambie el humo. Se espera de madrugada un cambio de la presión y por tanto sí puede haber alguna afectación, pero está todo el mundo muy alertado y, como digo, de momento los medios nos plantean que no es necesario aumentarlos, de manera que está cometiéndose correctamente. Elisa de la Nuez, Jesús Maraña, Esther Palomera, un beso, hasta la próxima semana, adiós. Buenas noches. Ustedes que descansen, volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.